Seguimos, y seguimos aquí en el living de nuestra casa porque en este momento cambiamos de tema y recibimos al sociólogo Santiago Cardoso. Muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Bueno, Santiago, primero que nada, a nosotros nos intriga mucho la prueba PISA. Para empezar, ¿qué son las pruebas PISA? ¿Qué son las pruebas PISA? Son pruebas internacionales de evaluación de aprendizajes que se hacen a muchachos de 15 años escolarizados. Tienen que cumplir la doble condición, 15 años de edad y que estén asistiendo a educación media, al liceo o a la UTU en el caso de Uruguay. Uruguay participa en las pruebas PISA desde la edición 2003. Son pruebas que se hacen cada 3 años en las áreas de matemática, lectura y ciencias. Y evalúan, como son pruebas internacionales, generalmente conocimientos generales transversales no asociados a programas curriculares, porque tienen que ser comparables para todos los países. Pero son cosas aprendidas a esa altura de la vida. Efectivamente, son, por ejemplo, en el caso de las pruebas de lectura, se les presentan a los muchachos distintos textos con distintos niveles de complejidad y luego son preguntas sobre la comprensión de los chiquilines sobre el texto que leyeron, no sobre un contenido específico que está en un programa de estudios. Vos venís de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, sos egresado de la facultad, obviamente, pero además sigues trabajando. ¿Está dividida la academia uruguaya, sí o no, a las pruebas PISA? Oh, qué pregunta. Porque yo a veces veo que dice, bueno, no, esto no sirve porque no es lo mismo un contexto de un barrio rico de Seúl con barrios, con un contexto, es probable que eso sea real, pero... Sí, no estoy seguro si la academia como tal está dividida, me parece que menos. Sí hemos escuchado todos opiniones y críticas, algunas muy razonables a las pruebas como tales, a nivel más general. Hay que decir un par de cosas sobre las pruebas adicionales que son importantes en relación a eso. La primera es que son anónimas. Esto quiere decir que para el muchacho no tiene ninguna consecuencia en particular, no pierde el año, no tiene una calificación de ningún tipo. La idea es ver cómo los países lo están haciendo en materia educativa. Que sea comparativo, ¿no? Y que sea comparativo, que es lo otro importante. El tema, por supuesto que los resultados dependen, entre otras cosas, de las características familiares, del contexto de los chiquilines y demás, pero PISA releva, junto con las evaluaciones como tales de aprendizaje, un conjunto de información que justamente lo que busca es contextualizar a ese chico, el entorno familiar, a ese chico, al centro educativo al que asiste y demás. Te cambio o complemento la pregunta. ¿Hay que participar o no hay que participar? Bueno, no lo decido yo, por suerte, porque menuda responsabilidad. Pero estás con gente que discute esto todo el tiempo. Ustedes saben que Uruguay, por ejemplo, en educación primaria, tiene una tradición ya bastante importante desde la mitad de la década de los 90 aproximadamente, de evaluaciones de aprendizaje nacionales, ahí sí específicamente enfocadas en los contenidos de los programas de primaria, y a su vez internacionales en primaria. En educación media se está trabajando para llegar a evaluaciones nacionales, pero todavía no existen. Y por lo tanto, yo diría que es bien importante contar con alguna prueba de evaluación de tipo estandarizado comparable. Tal vez PISA no sea la única ni la mejor, pero sí es una prueba buena y por lo tanto mi opinión es que sí es importante que sigamos participando. Porque claro, uno dice comparativa, pero yo no me imagino comparando con los demás países, sino que me imagino comparando con la misma prueba en mi país 3 años antes. ¿Me explico? Entonces también puedo comparar una evolución. La evolución. Es una excelente pregunta o reflexión la que estás haciendo. De hecho, PISA permite hacer las dos cosas, sobre todo cuando los países se mantienen en los distintos ciclos. Yo les decía hoy que los ciclos son trianuales. Uruguay participó 2003, 6, 9, 2012. Ahora a fin de año van a estar los resultados de 2015 y ya está preparando 2018. Y eso en el mediano plazo da cierta posibilidad de ver cómo va evolucionando Uruguay en relación a sí mismo. Y a su vez en relación a cómo vienen evolucionando los demás. Entonces tenés como la doble posibilidad de comparar y diría una tercera que es comparar al interior del Uruguay cómo vienen evolucionando distintos sectores sociales o la educación secundaria en relación a la educación técnica o los privados versus públicos, etc. ¿Y cómo se elige qué alumnos van a participar? Perfecto, es otra buena pregunta. ¿Públicos o privados? Participan todos, públicos, privados, secundaria y técnica, y se eligen por procedimientos de muestreo estadístico, que dicho rápido quiere decir al azar. Sobre todo la población. No son todos sería casi inviable e innecesario, diría yo. Lo que se hace, al igual que cuando se hacen las muestras para las encuestas de opinión pública o procedimientos de ese tipo, se toman unas muestras de aproximadamente 6.000 o 7.000 estudiantes, que es una muy buena muestra,
mediante procedimientos aleatorios, o sea, imagínense el bolillero y se eligen al azar, este centro educativo sale, este no, y dentro del centro los chiquilines que cumplen con la edad que corresponde para PISA participan de la prueba. ¿Y cómo se posiciona Uruguay frente a ese contexto que, más allá del evolutivo a nivel nacional, con el resto? Hecho, claro. Se posiciona bien y mal dependiendo con quién Danos se las dos compare. descripciones. En comparación con los países que participan de Latinoamérica, que no son todos, porque eso son decisiones de cada uno de los gobiernos, Uruguay se posiciona bastante bien, diría que junto con Chile. Ahora, ¿cuántos hay? Porque ahora me decís que hay dos. No, participan unos cuantos, no los voy a nombrar porque de memoria le voy a dar, pero también está Brasil, está México. ¿Hay 5 o 6 hay? No, sí, bastante más, son unos cuantos. Con relación a los países desarrollados, por supuesto, los desempeños son bastante menores. También hay una diferencia bien importante en el contexto social y económico de un estudiantado frente al otro, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la mirada. ¿Qué tan diferentes somos? En la esencia del aprendizaje. Y bueno, a ver, lo que nos muestra PISA es que en cuanto al desarrollo de estas habilidades que yo decía al principio, más de tipo transversal, que es, ¿qué quiere decir habilidades transversales? Quiere decir formar chiquilines que puedan leer en forma competente textos de diversa complejidad, analizarlos, entender cuál es el propósito del texto, interpretar información más o menos explícita, o sea, ser buenos lectores. Y nos falta bastante, diría yo. Nos falta bastante, eso es lo que muestra PISA y lo que muestran los estudios como el que presentamos junto al INED en esta semana que terminó, la semana pasada, es que esos desempeños que los chiquilines son capaces de demostrar a los 15 años en una prueba como esa están íntimamente asociados a lo que les va a pasar en los años próximos. Esas pruebas se hacen sobre los 15 años. Nosotros lo que hicimos fue seguir sus trayectorias escolares en los 5 años siguientes, o sea, entre los 15 y los 20 años aproximadamente. Y lo que encontramos, para resumirlo casi en una sola idea, es que los chiquilines que estaban rezagados en términos de los aprendizajes lectores, matemáticos, científicos a los 15, o que estaban rezagados en términos de que habían perdido un año y se venían atrasando, tienen trayectorias que son muy críticas y en su gran mayoría no van a lograr a los 20 años terminar la educación media, que recordemos es lo que la Ley de Educación del 2008, que es la vigente, prevé como educación obligatoria, que es un camino bastante largo que nos llega, ¿no? Sí, seguro. Yo alguna vez dije también en algún medio lo que tú dijiste, nos falta mucho, y algún gremio docente se enojó mucho. Por eso te preguntaba lo de la academia, porque es como que hay un sector, no sé si gremial o cómo decirlo, que como que odia estas pruebas. Bueno, hay de todo. Yo no diría que aquí el corte es tanto el sector gremial y el sector académico. Hay opiniones de todo tipo, bienvenidas, por supuesto, para empezar. Yo creo que en general hay un cierto acuerdo en que tenemos problemas en la educación. Por supuesto hay mucho menos nivel de acuerdo en cómo hay que solucionarlos o exactamente dónde están, ¿no? Me gustaría decir que tanto las pruebas PISA como el seguimiento posterior que hacemos nosotros no deberían leerse como informes de coyuntura. ¿En qué sentido? Ahora yo decía, en diciembre de este año van a salir los resultados publicados de PISA 2015. Los muchachos que participaban en PISA 2015 tenían 15, por lo tanto nacieron aproximadamente por el 2000, 99, 2000, y su trayectoria escolar empezó allí, a los 2, 3, 4 años de edad, y por lo tanto lo que aprendieron y lo que no aprendieron, las bondades y las dificultades que tuvieron, no responden a cómo estaba la educación en 2015. En 2015 se hace la medida, pero en realidad la educación es un proceso de acumulación. Entonces hacemos mal si leemos este tipo de informes como informes de coyuntura, porque enseguida salta el lío, el problema es que los profesores no enseñan, o que la política tal no funcionó, o que el programa curricular no sé qué, o que la escuela viene mal preparado. Hay que mirarlos con un poco más de calma, diría yo, con preocupación, porque los resultados no son buenos, pero sí con calma, porque seguro que las soluciones necesarias son de mediano plazo, no son inmediatas, no son ni sencillas ni inmediatas. Hay un juego que es pregunta, ¿qué hacen ustedes los sociólogos, docentes? Es decir, hagámoslo nosotros, ya que
¿Se hace ese juego como un juego? ¿Con las pruebas? Sí, como una cuestión lúdica entre 10 docentes que están allí. Hagámosla nosotros. No sé si públicamente, pero sí, ustedes saben, hay allí dos cositas. La primera es que algunas de las preguntas no se publicitan porque se vuelven a usar justamente para que las pruebas puedan ser comparables de un ciclo a otro, y si fueran públicas, seguro caeríamos en la tentación, por lo menos, de preparar a los chiquilines para la prueba en vez de enseñarles qué es lo que tenemos que hacer. Sí, en cada ciclo se libera un conjunto de ítems, le llaman los técnicos, que son un texto con sus preguntas o un problema matemático con los ejercicios, para que el lector de los resultados, en general la ciudadanía cuando lee, tenga claro de qué fue la evaluación. Y esos ítems son públicos, están disponibles en la página web, por ejemplo, de la ANEP, buscando un poquito las pruebas PISA, y yo los invito a hacerlos. Van a ver que no son nada particularmente misterioso. Obviamente hay ejercicios más complejos, que a uno mismo que está un poco en desuso de hacer pruebas escolares. No, pero comprensión y razonamiento es bárbaro, ¿no? Pero los invito a ustedes y a la audiencia a entrar y verlos. Van a ver que no son cosas hacer un muy, juego muy con lo que está difundido, y lo hacemos en estudios y que lo vaya haciendo la gente en la casa. ¿Cómo no? ¿Ya tienen idea para un programa? No, porque después seguro dice, ay, no aprenden nada, que este otro, bueno, vení conmigo, vamos a hacer uno. Así, a ver, hablábamos de todos los años que ha participado Uruguay, ¿no? ¿Sí? En esas evaluaciones que ha habido todos esos años. Uruguay decía que evolucionó positivamente. No, en realidad no había dicho todavía nada de eso. Lo que muestra básicamente todos los ciclos de PISA que conocemos, 2015, repito, todavía no están los resultados listos, es básicamente estabilidad. Lo que han mostrado todos los 4 ciclos de Uruguay son estabilidad, con una mínima caída en la última edición de la prueba de 2012. Capaz recuerdan cuando se hizo público esto en 2013, que fue bastante debatido. Sí hay que tener un poquitito de cuidado en la lectura de eso, porque como en PISA participan los muchachos de 15 escolarizados, hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, lo que viene pasando en Uruguay es que, por suerte, venimos incorporando cada vez más a una proporción creciente de muchachos que antes ya no estudiaban a los 15 y ahora los estamos reteniendo. Obviamente estos muchachos nuevos, entre comillas, que se agregan, tienen desempeños un poco menores, entonces un resultado está asociado al otro. De cualquier manera, diría que la lectura rápida es que Uruguay ha tenido estabilidad en los resultados en los años que viene participando. Y por último, de cara a diciembre, ¿tienen alguna expectativa especial o no tienen ni idea de lo que va a pasar? No, proyecciones reales ninguna, porque no son ustedes los que corrigen. Los datos se corrigen centralmente, luego vienen las bases de datos y nosotros lo que hacemos, nosotros los técnicos que trabajan con las pruebas en particular, lo que hacen es, procesar y presentar la información. No, expectativas en cuanto al deseo de mejora, por supuesto. No, obviamente. Pero expectativas fundadas de poder hacer una proyección, no, ninguna. O sea que hasta ahora no hubo ninguna vez que hubiéramos mejorado. No, por lo menos dentro de márgenes que sean significativos. Hay pequeñas oscilaciones que en parte se deben casi que al azar de quién te tocó en la muestra. Son procesos aleatorios y eso tiene márgenes de error, igual que en las encuestas de opinión pública. No han habido cambios sustantivos. Lo interesante, por eso es bueno participar en pruebas así internacionales comparadas, es que hay otros sistemas educativos, incluso en Latinoamérica, que han tenido otras evoluciones. Por ejemplo, es bien interesante el caso Brasil, partió de desempeños mucho más bajos que Uruguay en las primeras ediciones en 2003, todavía está por debajo de Uruguay, por lo menos en la última evaluación PISA 2012, pero a diferencia nuestra ha venido mejorando. Entonces, Brasil es un lindo ejemplo de un país que ha incorporado mucha población a la educación media en los últimos años y al mismo tiempo ha ido mejorando los resultados, entonces hay que estudiarlo de cerca. Chile es otro caso que también mejora, que viene mostrando resultados sin ser muy distintos de Uruguay. En la tendencia sí se ve una cierta mejora que en el caso uruguayo no percibimos todavía, por lo menos. Muy ilustrativo, preciosa presencia la tuya, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Porque se habla mucho y en realidad no se habla nada. Es decir, lo que has hecho hoy es ayudarnos a razonar un poquito más de qué se trata. No, capaz que sí, lo interesante es difundirlo, es toda información pública. ¿Te puedo quedar con esta prueba, no? Toda ustedes. Vamos a hacerla con Fito Gali al aire. Leer además la información que está disponible, y después sí, opinar, criticar y cambiar y proponer, está siempre bienvenido. ¿Estos resultados están cuándo dijiste? Diciembre. Los resultados de PISA 2015 van a estar en diciembre
de 2016, de este año. Te esperamos entonces. Bueno, cómo no. Te esperamos con los Muchas resultados. gracias, Santiago. No, por supuesto que va a ser una buena oportunidad para evaluar. Muchísimas gracias, A Santiago. ustedes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos porque hay muchísimo más día a día junto a vos y Marito Padrón.